Domingo, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá seguimos preguntándonos cosas relativas a nuestro país y a veces fuera del país también, porque nos interesa, porque además no vivimos aislados, desde luego. Siempre me acompañan Pablo Marmorato. Hola Pablo, ¿cómo Hola, te Graciela, va? ¿cómo estás vos? Y también Claudio Acevedo, que maneja toda la parte técnica. Ustedes ya lo saben, es indispensable. Pablo, Sobre todo Claudio. No, bueno, los dos, no, vamos. Bueno, yo te diría, recién teníamos un problema con un micrófono y si no hubiera venido Malabares. Claudio. Dale. Te cuento, Graciela, y a todos los oyentes que pueden comunicarse a nuestra cuenta de Twitter, @porqueradio, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Hay una provincia en nuestro país todas son muy importantes, pero gravita enormemente en la parte económica. También, y como estamos en año electoral, en la parte electoral, por la misma razón, y es la provincia de Buenos Aires. Es una provincia cuya producción aporta al 40% de la producción dentro del país, y que además tiene una característica, y es de que en ella se ha ido construyendo lo que se llama el conurbano. Yo asistí al primer cordón, a la creación del primer cordón, del segundo cordón, del tercer cordón, vamos por el cuarto cordón y no sé si vamos a terminar ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que la necesidad del empleo, del trabajo, de la cercanía con la mejor educación, con la mejor salud, etcétera, etcétera, ha hecho que muchos ciudadano argentino que habita otras o que nació en otras provincias se acerque a las grandes ciudades, en este caso Buenos Aires. Lo mismo ocurre con Rosario, con Córdoba, etcétera, para lograr mejor calidad de vida. Eso obviamente es un esfuerzo, exige un esfuerzo mayor a la provincia. Ha habido en muchos casos posibilidades de que se les diera lo que era el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, y hoy por hoy, si bien se había asignado más presupuesto a la gobernación, el cruel ajuste a lo que nos vimos sometidos por errores propios y objetivos, es decir, situaciones externas, ha hecho que disminuyera esa contribución. Yo no les voy a preguntar por qué disminuyó, pero en cambio invité a dos personas que conocen muy bien toda la provincia de Buenos Aires y sobre todo los problemas que tiene específicos ese conurbano bonaerense, que se resiste o que no se ha logrado todavía armar como área metropolitana, que sería el ideal, pero todavía, a pesar de que ha habido medidas y demás, no se consiguió. Invité y tuvieron la gentileza de decirme que sí, y estar acá, a Santiago López Medrano. Es ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires en este momento. Y también a nuestro amigo Jorge Osona, ya estuvo acá. Jorge es historiador, además ha sido profesor en escuela secundaria, él vive en Lomas, ha estado enseñando en Banfield hasta hace poco, y además es profesor en la Universidad de Palermo. Y tiene una... De Buenos Aires, perdón. Me equivoqué. Perdóname. Él ha escrito muchísimos artículos que ustedes habrán leído tanto en La Nación como en Clarín, pero además un libro que nos impactó fuerte a todos cuando se editó, Punteras, Malandras y Porongas, donde describe la transformación que fue sufriendo ese conurbano. Los convoqué a los dos para que nos hablen de la realidad hoy de toda esa zona.
Si querés empezar, Santiago. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, un poco yo te escuchaba la descripción de lo que es el conurbano y este fenómeno que fue creciendo. Primero eran 24 municipios, hoy ya estamos hablando de casi 33 sobre los 135 de la provincia. Y si no se divide en dos la matanza, ¿no? Sí, ha habido todo un proceso que empezó con el fondo, el famoso Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que fue en los años 90 y que tenía una particularidad. Que fue una exigencia de Duhalde. Sí, en aquel momento fue un compromiso que había tomado para lo que siempre se dijo que era un compromiso a cambio de aceptar la postulación a la gobernación, que tuviera ese reconocimiento y que tiene un argumento que nosotros entendemos que es válido, que es esto que vos decías, ¿no? Un fenómeno poblacional que se fue dando de manera, en general, como se llaman estos fenómenos, desordenada, no planificada, y que cuando uno recorre el conurbano lo ve todo el tiempo. Uno ve en un barrio una casa, al lado hay un taller, una fábrica, una calle finita, camiones, ha ido creciendo, la infraestructura no acompañó, por lo menos no al mismo ritmo. Sin urbanista a la vista. Absolutamente, nadie que diseñara, y ese fondo fue quedando, sobre todo después del 2001, pensemos que en algún momento llegó a representar $1 millón diarios para obras de infraestructura, escuelas, hospitales, etcétera. Fue quedando cada vez significando menos, y la verdad es que María Eugenia Vidal, cuando asumió la gobernación, uno de los planteos fuertes que hizo fue la recuperación del Fondo del Conurbano en términos de valores, que por supuesto es parte de una discusión más amplia, que es la discusión del federalismo en la Argentina, la coparticipación federal. ¿Cómo se redistribuye o no? Es una deuda que tenemos pendiente de la reforma del 94, ¿no? Poder acordar una coparticipación. Siempre es naturalmente cada provincia pelea por su interés y hace jugar sus intereses. Hubo una recuperación importante el último tiempo y, como decías vos, esta recuperación implica que se empieza a actualizar recién a partir de 2020 por inflación. Entonces, con la situación que todos conocemos del año pasado, una vez más volvió a quedar con un desfasaje importante. Corto. Y eso es una de las de los debates que estamos dando, y entendemos que también... Porque ese fondo, ¿para qué se usa? Básicamente, ¿cuáles son las necesidades más llamativas hoy, que más convocan a la mirada de un gobernador, en este caso la gobernadora? Básicamente agua y saneamiento. La provincia tiene un déficit enorme, casi la mitad de la provincia de Buenos Aires no tiene hoy 2019 un sistema de cloacas. Hay muchas localidades que todavía no tienen acceso a la red de agua porque este crecimiento de barrios de manera desordenada y que sigue pasando, es un fenómeno mundial, la tendencia a que cada vez más población rural migra a las ciudades. Claro. Eso cada vez se urbaniza más. Cada vez se urbaniza más y los problemas o las cuestiones que trae cargadas la urbanización, que tienen que ver, lo charlábamos recién fuera de aire, el tema de los residuos, el tema del transporte, obviamente el tema del sistema de salud, y ahí es donde está destinado ese fondo. El sistema educativo, que es un sistema que tiene una infraestructura, la provincia tiene casi 17.000 escuelas, y todos los números son grandes en la provincia, además allá de ser el 40% de la población, todo lo que eso implica, y el fondo se destina básicamente a eso, y después hay muchas obras que se hacen directamente desde el gobierno nacional, pero que tienen que ver también con estos proyectos de obras hidráulicas, un drama de la inundación, que es un drama que se vive a menudo desde hace muchos años también. Por tu experiencia, Jorge, en cuanto a esto que cuenta Santiago, tu experiencia de vida y de haber trabajado en la zona. Sí, mira, te cuento la que tuve la semana pasada, porque, bueno, fui a tomar mate con una gente amiga, unos referentes territoriales en Santa Catalina, y no tienen agua. ¿Qué es Santa Catalina? Santa Catalina es una de las localidades del cuartel 9º de Lomas de Zamora, ¿no? Que generalmente se la asocia con un bosque, con una reserva ecológica, pero que es inmenso y que tiene una zona que se ha urbanizado últimamente, bueno, y que es muy densa, ¿no? Y donde se concentra población inmigrante de origen boliviana, paraguaya, peruana fundamentalmente, y está asociada con la producción clandestina, con la producción textil clandestina, entre otras cosas. Así que es una zona sumamente volátil. Y ¿Volátil ¿a qué le llamas volátil? Conflictiva. Incluso realmente se asocia a toda esa zona con Ingeniero Budge, que con ese, ¿no?
el cuartel noveno tiene dos epicentros, por así decir, Villa Fiorito y Bunge. Ahora, que los lomenses le decimos Bunge, pero es ingeniero Bunge. Ahora, detrás está Santa Catalina, que es poco conocido porque es de ocupación tan reciente que la gente cree que es una zona rural limítrofe con Esteban Echeverría, y no lo es, ya no lo es. Por eso te digo, ya estará el quinto cordón. Bueno, tomé mate con agua salada, porque eso está justamente detrás es una novedad, ¿no? De la salada, claro, me subió la presión, dicho sea de paso, porque no tienen agua los vecinos, entonces tuvieron que sacar agua de pozo, y el agua de pozo está salada, porque ahí hay un río de agua salada que va por abajo del riachuelo, y que fue lo que dio lugar allá durante los años 40, ¿no?, a las famosas piletas de la Salada, Así donde es. después se construyó el centro ferial, ¿no? De hecho, todas las piletas de los sindicatos, los clubes de los sindicatos a la vera del camino de cintura, de la ruta 4, tienen agua salada con un nivel de salitre mayor al del mar. Así que sí, el problema es muy grande, ¿no? Son problemas que estuvieron motivados, bueno, por la urbanización caótica, respecto de la cual el Estado siempre fue a la saga. Eso es una de las cosas más notables de la década de los 70, de los 80, los 90, hasta acá, ¿no? Que es un poco cuando la crisis del sistema político detona, y entonces el Estado se queda sin gobierno. Los gobiernos son débiles, son precarios, son inestables. La burocracia estatal está fuertemente colonizada por intereses privados, y entonces el Estado se queda perplejo, los gobiernos y la propia burocracia estatal queda perpleja ante fenómenos sociales desconocidos, imprevistos, abruptos, y entonces van detrás de las circunstancias. Y de ahí la urbanización sobre zonas que no son aptas para la habitabilidad humana, ¿no? Y que después hay que acondicionar, pero que eso requiere de muchísimo tiempo, de muchísimo esfuerzo, de mucho compromiso público, ¿no? Y de obras. Sí, porque y de obras. imagino que no se puede levantar a la gente que ya está instalada. Y por supuesto que no. Pero es muy difícil suministrar servicios, ¿no?, a esos conglomerados urbanos nuevos, que por otra parte hay que racionalizar mediante una debida urbanización. En ese sentido, durante los años 80 y 90 se hicieron esfuerzos considerables al respecto, lo que se llaman los asentamientos, ¿no? Que claro, es una forma elegante de no decir villa, sí, ¿no? Y que probablemente tenga alguna inspiración católica, etcétera. La idea, y está fundada. Y ojo que la gente que vive en villa o en asentamiento, los del asentamiento se preocupan por decir esto no es villa, es barrio. Sí, claro, es barrio, claro. Es barrio. Sí, porque la idea primigenia era esa. El inspirador fue Monseñor Novak, en Quilmes. Él es un poco aparentemente el que da esa denominación, fundado de experiencias del Brasil y de experiencias argentinas en los años 70, pero de un signo diferente, ¿no?, a las que tuvieron a partir de los 80. La idea de rápidamente urbanizar y evitar el estigma, ¿no?, de la villa, cosa que no ocurrió siempre, porque muchos asentamientos después terminaron superpoblándose, tornándose promiscuos, dominial y pasillos, y donde tendría que haber una familia y 4, claro, superpoblados, ¿no? Y uno ve ahí, ¿no?, el eterno problema de ir detrás de las circunstancias. Cuando el Estado más o menos se ajusta, ¿no?, no gana la carrera, pero se coloca la paro, bueno, la realidad lo vuelve a desbordar. Eso me lo decía un referente comunitario hace unos meses atrás. Bueno, nosotros hicimos las cosas de tal manera de localizar una familia por lote. Él fue un poco el fundador del barrio, el líder, sí, ocupador. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hoy hay 4 familias por lotes. Y por lo tanto, donde había 600 familias, hay 3.000 familias. Y eso hace que todo lo que hemos hecho quede chico. Y le digo, ¿pero cómo pudo haber pasado eso? Y bueno, porque desgraciadamente... No, y aparte porque el Estado no nos respaldó, hasta los 90 nos respaldó, después el Estado no nos respaldó por toda una serie de razones administrativas y políticas, y finalmente ahí tenemos esa realidad. Consecuencia, ese referente, ¿no?, están las demandas que acumula, que no puede volver más al barrio. Ha tenido que mudarse, porque si va lo matan, simplemente porque no puede satisfacer las necesidades de todos. Y eso que él es fundador y por lo tanto es una suerte de héroe allí. ¿O lo fue? Lo fue. Bueno, ahora es funcionario, pero repito, si no va con una corte de gente y si no va con cosas previamente negociadas
con los vecinos para llevar, no puede entrar, porque le impiden la entrada. ¿Y ustedes cómo viven eso, Santiago? ¿Vos conocés esa realidad? Absolutamente, porque yo lo escuchaba a Jorge, para ponerlo en números, la provincia tiene poco más de 1.600 barrios de este tipo, ¿no? Hoy se llaman barrios populares, se hizo un trabajo muy fuerte en el 2016, junto a Cáritas, a Techo, y muchas ONG desde el gobierno, que fue el relevamiento nacional del RENAVAP, de barrios populares, y que de alguna manera lo que hizo es tener una foto actualizada, porque mucho de esto también era algo que no estaba dimensionado. Cuando uno toma los censos nacionales, se hacen cada 10 años, y sobre todo el de 2010 fue bastante cuestionado en términos de que no se llegó a censar realmente a fondo muchos, sobre todo lugares de difícil acceso, aparte fue un día particular. Entonces, tener ese dato, esa foto como la tenemos hoy, el avance de lo que fue la ley el año pasado del tema de RENAVAP, que plantea esta idea de lo que decías vos, bueno, regularizar esa situación, el tema de escrituración social, que lo venimos trabajando mucho, casi 60.000 escrituras en la provincia, tiene que ver con eso. Cuando la familia tiene la titularidad del lugar, empieza un cambio en el barrio, porque tiene la tranquilidad, la seguridad jurídica, lo va a poder dejar a sus hijos, que va a poder, muchas veces, una vez una señora en una entrega de escrituras me decía, se me acaba el miedo de que me saquen. Y hacía 20 años que vivía ahí, pero ella todas las noches tenía esa angustia, ley, ¿no? Pierri, que se había hecho hace rato, que había dado la posesión de terrenos donde el dueño primitivo no aparecía y demás, y que se pagaban los impuestos y eso. Yo sé, porque conozco varias experiencias, que no siempre funcionó bien, que más tuvo muchos problemas. Sí, es como todas las herramientas jurídicas, es como se la aplica, y en un momento tuvo un impacto muy fuerte. También hubo un poco lo que decía Jorge, ¿no? Cuando el Estado y la política a veces quieren tomar eso como una herramienta proselitista, en general esas experiencias terminan mal. La verdad es que nosotros en eso lo hemos hecho muy institucional, involucramos a los municipios de manera directa, independientemente del color político, porque es un actor necesario, porque es el que hace la mensura, es el que puede tener la cercanía para relevar un barrio rápidamente. Y después, otro concepto que la verdad nos trajo satisfacciones fue también un programa que armamos en la gestión de María Eugenia, que tiene un nombre que un poco lo describe, que es el Estado en tu barrio, y que es esto que decía Jorge, llegar a un barrio no la figura del puntero o del referente, sino un funcionario público con una oficina del Estado, y eso la verdad que ha funcionado muy bien. Yo siempre lo digo porque en 3 años pasaron casi 4 millones de personas por el Estado en tu barrio. ¿Y a qué atendía? ¿A qué atendía esa oficina? El Estado en tu barrio lo que hace es, hoy vamos a 14 puntos simultáneos, básicamente conurbano y Mar del Plata, que es una ciudad que también en la provincia ha desarrollado su propio conurbano, toda la zona de Batán. Hoy uno en general Mar del Plata la asocia con las vacaciones, con el verano, el lobo marino, pero sobre todo de la ruta 2 para la derecha, digamos, tiene su propio conurbano. Hay un desarrollo también muy importante, y lo que hace es hay documentación, hay desarrollo social, hay salud, hay ANSES. El tema de documentación, que es increíble porque es la puerta de entrada a otros derechos. Claro. Todo el tiempo encontrás chicos que no están inscritos. No están inscritos, entonces eso les traba o les impide acceder a la asignación universal por hijo. La escuela muchas veces funcionó de una manera de decir, bueno, lo tomamos igual aunque no esté documentado, pero no lo documentó en el medio. Claro, porque antes, normalmente se exige la documentación en la escuela. La escuela debería ser un lugar, ¿no es cierto? Por lógica, donde se hiciera el documento. Por eso, hoy ese déficit se está saldando. Lo mismo el trabajo con las maternidades, es decir, esta idea de que la madre se vaya de la maternidad con su partida y no solamente por ahí con el certificado de nacimiento, después no se hace el trámite y el chico queda sin inscribir. Nosotros nos ha pasado con institutos de penal juvenil. O sea, chicos que habían pasado por varias puertas del Estado, digo, la puerta policial, la puerta judicial, pero nunca habían tenido el documento. Increíble. Bueno, estamos trabajando muy fuerte en revertirlo, y es un programa que ha sido muy bien recibido por esto, porque es institucional, porque tiene presencia en el lugar, y también porque no es un favor, es un derecho. Es absolutamente atiende un derecho. Está planteado de esa manera, y aparte el nombre, yo digo, cuando los programas la sociedad se los toma en el buen sentido, también me parece que le da continuidad de política de Estado más allá del funcionario de turno o del gobierno de turno.
Jorge, en una entrevista reciente que te hicieron en La Nación, vos marcaste con énfasis la necesidad de combatir la pobreza y no administrarla. Sí, claro. ¿Cómo se hace con estos nuevos... ¿O qué denunciás con eso? ¿Cómo se hace con estos nuevos jugadores, con estos nuevos liderazgos que surgen en los barrios, ya no solamente el puntero, con fenómenos, bueno, por ahí ya no son tan nuevos como el narcotráfico y la penetración del narcotráfico? ¿Cómo es ese mapa? Bueno, son todos dispositivos de lo que yo llamo la administración de la pobreza. La administración de la pobreza es un fenómeno en ese sentido muy vasto, ¿no? Ahora, vamos a los fundamentos, por así decir, ¿no? ¿Qué es la administración de la pobreza? Bueno, administrarla, tratar de mantenerla, tratar de sobrellevarla, de garantizarle a la gente estándares mínimos de supervivencia, pero quedarse allí, sin políticas de fuste de largo plazo a los efectos de generar en la gente expectativas de ascenso social, de movilidad social, ¿no? La pobreza, estos 30 o 40 años de pobreza nueva, entendiendo por pobreza nueva la estructural, la sin perspectivas de ascenso, ha generado en algunos segmentos esa idea de que, bueno, somos pobres y por lo tanto vamos a seguir siendo pobres siempre, y eso genera un tipo de ciudadanía. Bueno, yo soy pobre, por lo tanto el Estado me debe, la sociedad me debe, ¿no? Porque por otra parte yo tengo un estilo de vida superior, fundado en el sufrimiento, fundado en la carencia, ¿verdad? Eso me hace fuerte, eso me hace necesario para la política, entonces yo pido. Bueno, ahí vemos la parte de abajo de la cuestión. Después está la parte de arriba, gente que ese tipo de mentalidad, ese tipo de ciudadanía le viene estupendamente bien. Es lo que vos llamás el pobrismo. Exactamente, ¿no? Que está debidamente sancionado ideológicamente por todo un conjunto de ideas. Yo recuerdo hace unos años atrás que se estableció el Día de los Valores Villeros o cosas por el estilo, ¿no? Que para cierta gente de los barrios populares fue sencillamente un insulto, porque dice, pero ¿qué quiere reivindicar esta gente? Que nunca voy a poder salir de acá. No, esa es la cuestión. Entonces, ahí está. Y eso es un fenómeno bastante reciente, porque esa estribación ideológica de ese estado de cosas se dio a fines de los 2000, principio de esta década en curso que ahora se está terminando. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, con una suerte de resignación acerca de que la pobreza es un fenómeno indeleble. Ahora, eso también tiene que ver con intereses, porque 30 años de pobreza estructural, ¿no?, que en principio parecía ingobernable. Y te arma varias generaciones. Por supuesto, pero allá por los años 80, la sensación que tenían, por ejemplo, los intendentes peronistas en su mayoría del Gran Buenos Aires es que la gobernabilidad democrática no era posible con esos niveles de marginalidad nuevos que ellos descubren, muchos cuando vuelven a las intendencias después del régimen militar, ¿verdad? Había habido una catástrofe social, ¿no? Bueno, por hoy parece que es en algunos casos bastante al revés, es decir, no solo es gobernable, sino que es muy útil, no solo para ganar elecciones, sino para hacer negocios formidables. El caso de la Salada es el más emblemático, pero no es el único. El más conocido. Pero es el único, y el narcotráfico se inscribe en todo eso. De manera que ya ves como la administración de la pobreza no implica solamente salarios sociales complementarios, denominados planes, porque eso es una derivación del plan Jefas y Jefa Hogar, entonces a esos subsidios se los llama planes, pero en realidad son salarios mínimos, algo así como un seguro de desempleo, ¿no?, que generalmente se otorgan, ¿no?, como contrapartida de alguna obra pública o de algún servicio que en muchos casos no se da, porque son grandes aparatos diseñados, ¿verdad?, para otros fines que son muy útiles para los gobiernos municipales, por ejemplo, ahorrarse plata o quedarse con la plata del pago de trabajadores formales para servicios públicos como barrido, como limpieza. ¿Qué lo hacen estas cooperativas? Lo hacen cooperativistas que deberían estar dedicados a obras públicas, porque ese ha sido el sentido del cooperativismo fundado a Le llaman obras públicas al barrido y bueno, limpieza. sí, pero es una cosa totalmente contraria al espíritu de esas cooperativas, como por ejemplo Argentina Trabaja. Entonces vos lo ves juntando ramas o pintando cordones, ¿verdad?, o levantando bolsas de basura, en zonas donde los servicios regulares de recolección de residuos no existen por ser asentamientos, es decir, son zonas que todavía no están en el mapa y por lo tanto la gente quema la basura o va un camión una vez por semana, o los cooperativistas hacen lo que no hacen las empresas de recolección ¿no?, con todos los problemas sanitarios que eso supone. Entonces, ¿sabes?, ¿no? Ahora seguimos después de la tanda, ¿eh?